Una vez más aquí, de aquí hasta donde llegue. Ahora les tocaré el tema de de las tiendas de disco que pues considerábamos emblemáticas en los setentas, donde de preferencia se vendía rock, aunque en algunas se vendía un poco de todos. Una de las que les voy a contar, pues fue cuando descubrí que, pues yo tenía un radio que tenía sus audífonos, pero no sabía que había una tornamesas que se podían oír también ya con audífonos. Ya estábamos en el inicio de la tecnología que actualmente pues, conocemos. Pues como verán, esta fue en la tienda de mercado de discos. Ahí vendían de todo. Y un día un amigo que se llama Arturo me dijo, acompáñame, voy a comprarme unos discos. Y fuimos de donde vivíamos, que era Tacuba ya. Había un camión que pasaba y que llegaba a la villa. Tenía su terminal cerca de donde vivíamos. Estaba un cine que se llamaba Unión. Y pasaba por ahí, pues ahí nos fuimos en ese camión hacia el centro. Cuando llegamos, nos bajamos en la Torre Latinoamericana y enfrente les había comentado que había un dibujo de los Beatles, de la tienda de Cali. Bueno, pues ahí nos bajamos, caminamos, retrocedimos una media cuadra y encontramos ahí bueno, estaba la tienda, que ahí, pues ahí sí tenía de todo, pero lo que me llamó la atención que él me dice, vente, vamos a oírlos. Y yo pues dije, pues ¿a poco aquí sí los dejan escuchar? Yo no había entrado a esa tienda. Entonces, estamos hablando de los principios de los 70, si no es que finales de la década de los 60, como por diciembre, más o menos, me recuerdo, noviembre, más bien. Entonces, pues entramos a un cubículo, él en uno y yo en otro, y me dijo, mira, agarra un disco, el que quieras o varios, y aquí los vamos a poner, pero lo que me sorprendió es que tenía audífonos, y dice, aquí tú puedes escucharlos, y el que te guste lo compras, si no te gusta lo vuelves a regresar. Y así fue como, pues, fue como la primera vez escuché un disco, pues normal, de llamados, de 45, con audífonos, y lo que sí no recuerdo qué disco fue los discos que escuché. En realidad yo no compré ni uno, él sí compró, y pues no nos dijeron nada. Yo tenía temor de que me los llamaran la atención, pues estar ahí agarrando. Nadie nos dijo ni nos comentó nada. Simple y sencillamente él también no recuerdo qué discos compró. El chiste es de que lo que sí, esos sí eran de rock, pero eran como dos o tres sencillos. Ya, los compró y salimos de la tienda. Y ahí fue cuando, pues, la primera vez que había oído discos sencillos con audífono. Como por el 74 descubrí la tienda de Hip 70. Tuve varias veces contacto con Armando Blanco y él comenta, si por ahí hay algunas cuestiones en internet, incluso hay hasta algunos libros y en algunas revistas se menciona que él fue de los primeros, por decirlo así, vender cerca de donde había eventos de rock. Su primera tienda se cuenta que fue en la pista de hielo Insurgentes, donde había una tienda comercial que se llamaba Max. Entonces, esa tienda en esa época fue muy reconocida, tuvo varias sucursales, pero tenía allí una, y este Armando Blanco fue donde puso su primera tienda que se llamaba Hip 70. Esa pista de hielo es emblemática en los finales de los 70, después de que habían desaparecido los cafés cantantes. Ese lugar pues era un lugar donde se reunían los jóvenes a patinar. En realidad pues era la gente, digamos, de clase media alta, pero lo interesante es que ahí tocaban grupos, y uno de los grupos emblemáticos de ese lugar, pues como sabemos, fueron los Duk Duks, y él ahí tenía su tienda. Entonces los que iban a la pista pues iban y compraban o veían los discos. Sobre todo él llegó a vender discos de rock pero importados, que él empezó comprando primero una pequeña cantidad,
y pues vio que sí funcionó, la gente iba y compraba los discos más actuales de ese momento y sobre todo grupos que aquí no, discos que aquí no llegaban, de grupos, pues como luego decimos que todavía sigue siendo así, underground, ellos, pues grupos que no eran tan conocidos, incluso algunos, él dice que alguna vez, como Creedence, llegó a promocionarlos para que los pusieran en la radio. Entonces, pues esta fue una de las primeras tiendas que considerábamos que fue de rock, propiamente de música de rock en todos los estilos. Y este Hip 70, pues con el tiempo llegó a tener varias incluso sucursales. Después de la pista de hielo, se pasó a venir a Insurgentes, cerca de la estación de radio del núcleo de Radio 1000, incluso algunas ocasiones. Incluso llegó a tener un programa de radio, un cierto horario, pero la verdad, yo sí lo oí, pero la verdad no me acuerdo en qué hora, pero qué día de la semana, pero sí lo llegué a escuchar. Él seguía manteniendo la idea de tenerlos más subterráneos y con el tiempo llegó a tener pues ciertas, digamos, que fueran a ver conciertos a Estados Unidos de varios, de grupos que se presentaban, llegó a hacer algunos tours, pues también llegó a tener un café, digamos así, porque ahí no se vendían bebidas alcohólicas, sino más bien era lo más importante de la venta era ver grupos. Ahí estuvieron muchísimos grupos que a mí me tocó suerte de ir en algunos. Y ese fue uno de los lugares que, pues digamos, de los primeros que empezaron a apoyar sobre todo al rock mexicano. Entre sus sucursales que llegó a tener, varias sobre insurgentes. Una que estaba en Aguascalientes e Insurgentes, otra que estaba en Niza e Insurgentes, y la que les comento de Hip 70 en el sur, que estaba sobre Insurgentes, cerca del núcleo de Arromil, y también llegó a tener una en Ciudad Satélite. Empezaron a abrirse varias tiendas, sobre todo en el sur, pues llegó a haber varias. Una de las grandes tiendas que también apoyaron igual, había de todo, había de jazz, había de blues, había de rock y había rock progresivo, la tienda Gandhi, la librería que todos conocemos que por suerte todavía existe. Ahí lo interesante, aparte de los discos, pues veías los libros de los grandes escritores, de lo que estaba saliendo en el momento y de otros que ya eran clásicos. Además tenía una cafetería, que pues la verdad yo nunca fui a la cafetería, pero ahí había una. Pero lo interesante aparte que tenía libros de rock, pero por ese momento, por esa época, todos eran en inglés. Entonces, pues los que no sabíamos inglés, pues tenías que batallar con lo poco que habías aprendido en la secundaria y en la prepa. Y yo pues me ponía a ojearlos y ver las fotos, llegué a ver los libros de los Beatles, de los Rolling Stones, de La Crema, de varios grupos, y a veces me pasaba ahí la tarde. Yo en esa época trabajaba en esa zona, yo llegué a trabajar como cerca de 15 años en ese rumbo y en dos empresas. En esas empresas sí nos daban utilidades, sí nos daban aguinaldo y sobre todo teníamos muchas pues, prestaciones, pero sobre todo mucho tiempo extra. Eso a mí me permitía que yo comprara esos discos, pues yo no era de recursos, digamos así, que tuviera, sino yo lo ganaba con mi trabajo. Y esto me permitía que comprara discos importados. A mí no me importaba el precio, sino lo que me importaba era el grupo, o a veces no los conocíamos, agarrábamos y decíamos, vamos a descubrir este nuevo grupo y pues lo comprabas. No importaba el estilo que fuera, lo que importaba era que era de rock, ¿sí? Había una tienda de pues, unos esposos que en ese tiempo, pues, sus hijos eran unos bebés y después ellos siguieron, manteniendo esa idea del rock
pero con discos, pues digamos, mm, más económicos. Bueno, esta tienda tenía, entre otras cosas, también mucho rock y lo interesante es que pues estaba en Tepito, eh, y esta estaba en la calle de Jesús Carranza y Bartolomé. Esa tienda duró mucho tiempo vendiendo discos que después pues los haría más económicos. Y más adelante en esa misma calle había otro localito en la de Bartolomé, casi al llegar a los mercados que está más adelante. También había un local que también tenía un poquito de todo, pero tenía discos mexicanos, hechos en México, y pues ahí, de lo que yo recuerde, ahí fue donde compré mi primer disco de Barón Rojo, entre otros, pero ese pues me parece que fue el emblemático de ese lugar y los tenía a un precio muy, muy económicos. Y también allí, el mismo en Tepito, también habían, no sé si algunos de ustedes que pues, que son de la época, llegaron a ver discos piratas, donde había acoplados y ponían los éxitos más escuchados. Otra tienda que también yo llegué a comprarles estaba en Calzada México-Tacuba, cerca de la estación del metro Tacuba. Ahí también había otro localito y lo interesante, como les comento, que había comprado en Tepito el disco de Barón Rojo, había también comprado el disco de Barón Rojo, pero con otra portada en esa tienda. Me pareció así muy, yo pensé que era un disco diferente, pero resulta que era el mismo, pero con diferente portada. Esa es la anécdota de esa tienda de Tacuba. Y otra tienda también importante que podríamos decir, el Parnaso, esa se encuentra en Insurgentes, casi esquina con Barranca del Muerto. Ahí también fue una gran expositora de discos. Ahí sobre todo, si mal no recuerdo, los discos que me llamaban la atención, en todas las tiendas había de todo, pero en ciertas tiendas había pues gran importancia a cierto disco, a cierto estilo. Ahí encontrabas discos de blues, pero encontrabas lo que me llamaba la atención, que las portadas de los discos tenían fotos de presos, canciones que cantaban los presos, ¿sí? Lo que los tenían ahí, y pues una forma de pasar lo mejor que se pudiera esos momentos, pues cuando los ponían a trabajar, cantaban sus canciones y ahí fueron grabadas. Entonces esos discos, pues yo llegué a ver varios, ¿sí? Aparte de otros, pero es como que esa tienda era el emblemático, o que yo recuerde que a mí me llamaba la atención. Y pues así como en esa, más adelante estaba otra tienda que se llamaba Discocer. En esas dos que les comento, en el Palmazo y Gandhi, en Gandhi sí llegué a comprar discos, pero mucho después. En Palmazo, pues nada más iba a verlos porque sí eran un poco caros. Y después fui a la tienda Discocer y ahí pues como que sí eran caros, pero a la vez pues no era una gran tienda que tuviera la cantidad de discos como tenía Hit 70, como tenía la Gandhi o como el Palmazo. Más bien era una tienda pues un poquito más pues digamos, menos surtido, pero muy, muy buenos discos. Ahí como que se especializaban en vender blues y rock and roll. Ahí sí llegué a comprar varios discos de blues, entre ellos Muddy Waters con Johnny Winter, Willie Dixon. Incluso recuerdo que compré un disco amarillo, doble, portada doble, y era un acoplado donde traía mucho boogie que pues la verdad yo no lo había escuchado. Y en mi caso cuando lo puse, hasta mi tía llegó a bailar, que a veces ella era la que más me criticaba, y dice, ay, esa música yo la llegué a bailar. Y pues entonces, otro de los discos que también llegué a comprar ahí fue de Ricardito, llegué a comprar dos, y de Chuck Berry compré como tres. Y pues esos son los que ahí compré en esa tienda, pero también tenía muy buen surtido y los que la atendían eran dos hermanos muy atentos, y incluso ellos te decían luego, mira, aquí te recomendaban algunas cosas.
todas estas tiendas no había de eso de que, ay, no agarres, no toques, no esto, no lo otro, no. Te permitían que los vieras sin ningún problema. Aunque a veces pues, no comprabas, bueno, no comprabas, pero tenías la facilidad de ir redescubriendo muchos discos de los que ahí llegué a ver, pues por falta de economía, pues no los tuve, pero los fui teniendo algunos con el tiempo y pues pero ahí fui viendo muchas cosas que yo no conocía, que a veces ni en el radio pasaban, que como les comento también en el programa de vibraciones llegábamos a oír otro, o Rock Sin Barreras, que es anterior, que se duró muy poco, como les comento también hace mucho, y así algunos programas de unas estaciones nuevas que llegaron a ver, sobre todo en FM, pues algunos de esas canciones, de esos grupos, llegaron a pasarlas. En el centro me acuerdo que había una tienda que estaba por Isabela Católica, y si mal no recuerdo, cerca de Donceles, y había, la tierra sí ya no recuerdo cómo se llamaba, pero ahí había un disco muy, muy emblemático que lo recuerdo, que era de Gigi Baker, que había colaborado con, se llamaba el disco African 70. Ese disco como que me llamaba la atención porque lo tenían como emblemático de la tienda. Hay otra que se llamaba órganos Yamaha, esa estaba frente al Parque Hundido y era la tienda de órganos y incluso daban clases de música. Vendían todo tipo de instrumentos, pero de preferencia los órganos. Y ahí llegué a pasar. Igual tenían varios discos, pero ahí el que me llamaba la atención era el disco que igual no lo compré ahí, se llamaba Gary Glitter, y ahí venía completo, venía la Gary Glitter Rock and Roll parte 1 y parte 2, y siempre que pasaba lo veía y decía, no, ese disco me gusta, pero ahí sí sentía temor hasta entrar, porque decía, no, aquí como que sí me van a llamar la atención, pero pasaba y lo veía en el escaparate y veía ese disco, siempre me llamaba la atención. Luego, pues otra tienda también que llegué a ver, actualmente está frente a la parada de la Plaza de la República, del Metrobús. Esta tienda se llama Discópolis, pues si es esa tienda que tiene el mismo nombre, pues yo recuerdo que la llegué a ver desde los mediados de los 70. Ahí esa tienda lo que me llamaba la atención era que tenía el sencillo de discos de Idus de Marzo y la canción que pues que ha sido su éxito, Vehículo, que aquí en México pues se ha vuelto pues realmente un himno, pues esa canción la llegaron a tocar en las bandas de los principios de los 70 como Bandido, que en la película que se llama Bikini Rock, pues ahí la toca. Esta que les digo, Megapolis, pues, pues como iba a ser este video, pues pasé por ahí y resulta que pues sí bueno, está esta tienda, nada más que estaba cerrada, pero pues me extrañó porque pues ya tiene mucho tiempo y todavía existe. Hay otra tienda que también, pues podríamos considerar a que también de esa época llegó a tener, muchos discos. Ahí empecé a ver los primeros discos de punk, sobre todo, como Exploiter. Esta tienda tenía ahí varios discos de Exploiter que yo no los conocía, que aquí luego se haría muy reconocida por las calaveras. Esta tienda se llamaba Flash 2000 o 2001. Lo más seguro es que era Flash 2001. En realidad esa tienda parecía que estaba un poco pues alejada. Esta tienda estaba en Avenida Vasconcelos y esquina con Vicente Suárez. Esta tienda pues fue para mí muy emblemática porque les digo, ahí empecé a ver otro estilo de rock, ¿sí? Y otra tienda que también mal no recuerdo, que es así, no me acuerdo ni de su dirección, esa estaba en Polanco.
Incluso ahí llegó a tener muchos discos de metal, de los primeros, y ahí tuvo el primer disco de un grupo que fue el primero, que después le contaré, vino a México. Pues se considera que fue el primer grupo de metal. Había otra tienda de discos que, pues, digamos que esa ya fue un poquito más, casi a finales de los 70s, Discos Sorba. Esa tienda, pues también tenía sucursales, pero la que más recuerdo era la que estaba en Liverpool y Génova. Esa tienda, pues, llegó a tener un poquito más de surtido y ahí empezó a meter un poquito más de música de funk, como la música disco y todo eso. Y esa casi no la visité, pero también fue muy emblemática porque tenía muchas cosas que pues apenas estaban llegando digamos, a ser conocidas en México. Y dejo a otra tienda que también era, esa por lo menos, la anunciaban en Radio Capital, que se llamaba El Gran Disco. Si mal no recuerdo, decían Gran Disco, Valderas 33, primer piso. Esa estaba casi esquina con Avenida Juárez. Pero lo que no entiendo, o a lo mejor yo lo entendí mal, porque todavía existe esa tienda. El local se llama El Gran Disco, incluso afuera hay una persona que vende libros, pero la tienda está cerrada y dice El Gran Disco. Y otra que también pues ha sido emblemática, ¿por qué? Porque ya lleva muchísimos años y esa tienda en esa época yo no la visité, pero ahí llegué a, a ser proveedor, porque ahí les llegué a vender discos de rock mexicano, y sobre todo de progresivo y de metal. Esta es discos Aquarius, que pues muchos a lo mejor no han oído de ella, pero sigue, pues digamos, en la lucha del rock, eh, sobre todo de grupos internacionales y de grupos sobre todo nuevos, que también consigue grupos clásicos de todos los estilos. Pues como vemos, pues sí era negocio. En esa época sí fue un gran negocio para eso, los discos importados, y pues la gente sí le interesaba comprar, no como ahora que a veces como que se asustan de los precios. Los precios siempre han sido así. Hay discos baratos, hay discos caros, pero lo importante es que tú tenías tu disco físico, llegabas a tu casa, antes de abrirlo, buscabas cómo no romper el celofán y buscar abrir tu disco, olerlo y ponerlo. Estar viendo los títulos de las canciones, los nombres de los músicos, sobre todo en esos discos importados, pues sí venían esos pequeños detalles y en algunos pues llegaron a traer hasta las letras, ¿no? Entonces pues era muy interesante, no que ahora pues nada más lo ponen lo que quieras oír en las redes y ya, no, antes era todo un ritual. Y una vez más, hey, yeah, yeah, hey, 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 yeah, yeah, hey, 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 yeah, yeah, hey.